México fue el octavo productor de oro en el mundo con 1.400 toneladas según la Cámara Mexicana de Minería en su informe del 2019. La minería es el tercer sector económico más importante después de la industria petrolera y automotriz. Por tal motivo, se hace un video de la obtención de oro y plata a partir de lodos anódicos producidos en la metalurgia extractiva del cobre. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo. El proceso convencional de tratamiento de lodos anódicos para extraer oro y plata es mostrado en un diagrama basado en la referencia. Lodo anódico es derivado de la refinación electrolítica de cobre blister. Para más detalle puede observar el video de metalurgia extractiva del cobre. Puedes dar clic en el recuadro mostrado o en el link ubicado en la descripción de este video. Los lodos anódicos tienen cobre y telurio. Los dos elementos son extraídos en una lixiviación con ácido sulfúrico en un autoclave presurizado con oxígeno para incrementar el porcentaje de extracción y disminuir el tiempo de proceso. La extracción de selenio se da en su mayor parte por la producción de óxido de selenio gaseoso en la tostación. El lodo anódico sin cobre pasa a la producción de doré, aleación plata-oro y otros metales preciosos. Se funden los lodos anódicos y se adicionan varios fundentes para extraer el poco selenio presente además del telurio. El resultado son ánodos de doré. Los ánodos de doré se disuelven en ácido nítrico, mientras en cátodos de acero inoxidable se deposita la plata en forma de dendritas. Posteriormente se funde y se producen lingotes. Los lodos de la celda Moebius son moldeados y se ponen como ánodos en la celda Goodwill, donde serán disueltos en ácido clorhídrico con adiciones de cloro gaseoso para que el oro se deposite en cátodos de oro. La obtención de platino y paladio se hace en otras etapas. La composición química de lodos anódicos varía de una planta a otra. Los resultados presentados son de la mina La Caridad en Nacosari, Sonora, México. Ver referencia. Los lodos contienen oro y plata en las concentraciones señaladas en verde. Los otros elementos son separados en otros circuitos, en especial selenio y telurio. Detalles de lixiviación presurizada con oxígeno. Los lodos anódicos entran al autoclave donde hay una solución de ácido sulfúrico y ésta se presuriza con oxígeno. El resultado es una solución cargada con cobre y telurio, mientras los sólidos tienen menor concentración de los mismos. La concentración de ácido sulfúrico es 1 molar, una presión de oxígeno de 3.2 atmósferas, temperatura de 90 grados y velocidad de rotación de 30 revoluciones por minuto durante 4 horas. El cobre en los lodos anódicos se disuelve en el ácido sulfúrico para formar sulfato de cobre en solución, mostrado en la reacción 1. El telurio presente como telururo de cobre 1+, convierte en sulfato de cobre y hexahidróxido de telurio, que es lo mismo que ácido ortotelúrico, mostrado en la reacción 2. El selenio está presente como seleniuro de cobre 1+, y este tiene plata en solución sólida. A medida que se disuelve el cobre, la plata ocupa su lugar y se obtiene seleniuro de plata y cobre, que se transforma en sulfato de cobre, seleniuro de cobre y selenio, mostrado en la reacción 3. Selenio elemental reacciona con el ácido ortotelúrico para dar ácido selenioso y el ion oxohidroxotelurato 1+. Reacción 4. El ion oxohidroxotelurato 1+ se descompone en óxido de telurio y un protón. El óxido es parcialmente soluble. Reacción 5. Las reacciones anteriores exponen un mecanismo donde se extrae una cantidad alta de cobre y una mediana de telurio del lodo anódico. Detalles de tostación para separar selenio. El lodo anódico con una menor cantidad de cobre y telurio, además de aire, son alimentados a un equipo de tostación. El objetivo es producir sólidos con 95% menos selenio, que es separado como óxido de selenio. El proceso se lleva a una temperatura de 650 y 700 grados centígrados. Los compuestos de selenio con cobre y plata reaccionan con oxígeno para producir dióxido de selenio gaseoso, como lo ilustran las reacciones en la diapositiva. El 95% del selenio en los lodos anódicos es extraído en este paso. El selenio elemental es recuperado en otro proceso. Detalles del horno de doré. Esquema de un horno de doré de baja escala. Esquema del proceso de doré en 4 pasos generales. El primero es la fusión, donde se elimina una buena parte de arsénico, antimonio, estaño y hierro por la adición de aire, carbonato de sodio y óxido de silicio. El segundo paso es conversión. Se adiciona aire y óxido de silicio para atrapar al óxido de plomo y desecharlo como escoria, concentrando los elementos preciosos. Tercera etapa, la refinación. Consiste en alimentar aire para oxidar el selenio y captarlo como óxido de selenio gaseoso. Cuarta etapa, purga de telurio.
Se adiciona carbonato de sodio y aire para oxidar las trazas de selenio y remanente de telurio. Estos óxidos son atrapados en la escoria y llevados a un proceso posterior para recuperarlos. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo. Detalle de la etapa de fusión en el horno de Doré. Al horno se alimenta aire, carbonato de sodio y óxido de silicio que atrapan al arsénico, antimonio, estaño y hierro. En adición se alimenta óxido de plomo y coque. El óxido de plomo será reducido por el coque para disolver los metales preciosos, oro, plata, platino y paladio. La fusión se da a 1100 grados centígrados. El óxido de plomo será reducido por el carbono en el coque. Reacción en el cuadro azul. El plomo líquido disuelve metales preciosos como oro, plata, platino y paladio. La eliminación de los elementos no preciosos se da oxidándolos para después ser atrapados en la escoria de óxido de sodio y óxido de silicio. Esto último es producido por la adición de carbonato de sodio y óxido de silicio. Es importante señalar que en este paso se tienen dos soluciones líquidas inmiscibles y con interacción química. En la parte superior del fundido hay escoria que disuelve los óxidos de arsénico, antimonio, estaño y hierro. En la parte inferior se tiene plomo fundido que disuelve los metales preciosos. Al final, la escoria con los elementos no preciosos es sacada del horno. Detalle de la conversión del horno de Doré. En este paso se alimenta óxido de silicio y aire. El objetivo es oxidar al plomo para que sea captado por el óxido de silicio y formar una escoria. Esta flota por encima de un fundido constituido por metales preciosos en el fondo del horno. La temperatura de trabajo es de 1150 grados centígrados. El óxido líquido se oxida para producir óxido de plomo. Reacción en el cuadro azul. El fundente, óxido de silicio, formará una escoria con óxido de plomo con la cual se extrae el plomo del proceso. Reacción en el cuadro verde. Detalle de la refinación en el horno de Doré. En este punto, el Doré, aleación de metales preciosos, tiene todavía como impurezas al selenio y el telurio. Se insufla oxígeno con la lanza de soplado para producir óxido de selenio gaseoso que se procesará para recuperar el selenio. Esta etapa se termina cuando el contenido de selenio es de 0.1% en el Doré. La temperatura está entre 1000 y 1150 grados centígrados. Ilustración del soplado de aire en el Doré para hacer reaccionar el selenio con oxígeno. Reacción química entre el selenio y el oxígeno. Detalle de purga de telurio. Al horno caldo se alimenta carbonato de sodio y aire. El objetivo es producir óxido de selenio con la mínima cantidad existente del elemento y después oxidar el telurio en el Doré. Ambos óxidos son atrapados por el carbonato de sodio. El fundente con los óxidos de selenio y telurio será sacado como escoria. Reacciones químicas de cómo el selenio y telurio en el Doré son oxidados y se encuentran en solución con el carbonato de sodio como escoria. Celda de Moebius para procesar el Doré y producir lingotes de plata. La celda tiene una disposición vertical. Los ánodos son barras de Doré envueltos por sacos para retener los otros metales preciosos. Los cátodos son de acero inoxidable, donde la plata se deposita en forma de cristales dendríticos, expuesto en la figura de la izquierda. Los cristales de plata crecen y pueden alcanzar al ánodo de Doré y un cortocircuito eléctrico es posible. Esto se evita parando el proceso y un rascador mecánico desprende la plata, la cual se saca para fundir lingotes. La plata es disuelta en ácido nítrico, la temperatura está entre 35 y 55 grados centígrados y el pH de 1.5 a 2.5. Más detalles del proceso se pueden obtener en la referencia de la diapositiva. La reacción química de disolución de plata en ácido nítrico es mostrada en el recuadro azul. Por otro lado, las semirreacciones de ánodo y cátodo son expuestas en el recuadro verde. Celda Goodwill para procesar los restos anódicos de la celda Moebius y producir lingotes de oro. La configuración de la celda es esquematizada con imágenes en pantalla. El cátodo es una lámina de oro de 99.99%. El ánodo es un material fundido con los restos del ánodo de la celda Moebius y el electrolito es ácido clorhídrico con inyección de cloro gas. La temperatura de operación es entre 50 a 60 grados centígrados. Más detalles de operación se pueden obtener en la referencia. La disolución de oro en ácido clorhídrico se muestra en el recuadro verde. El compuesto formado es ácido tetracloroáurico. Semirreacciones electroquímicas de oxidación se muestran en el recuadro verde. Las semirreacciones de reducción se muestran en la diapositiva. El oro se encuentra disuelto en el ion tetracloroáurico 3. Recuerda suscribirte al canal para estar informado de temas de metalurgia, educación para mejorar México y el mundo.